Bueno, prácticamente son diferentes capas do sonido, pero prácticamente todos vos dedicades un pouco, son vasos comunicantes, quero decir, produtores de sonido, músicos, técnicos, enxeñeiros, artistas, quero decir, cubren todo o perfil do mundo do son. Entonces, se me permitides, non vou a ler todo o currículum voso, nin fai falta que faga, porque me parece que prolongamos demasiada esa agonía. Así que únicamente vou presentar e dicir quen é quen. Así que, Juan de Dios Martín, Suso Ramallo, perdón, que teño que buscar aquí nos papeles, Juan Hidalgo, correcto, Antonio Escobar, Dani Richter ou Richter, e Antonio Colmenero, non? Manuel Colmenero, perdón. Bueno, pois xa están todos presentados, aforramos tempo nas outras cousas, e así que gustaríame que empezáramos un pouco facendo unha reflexión xeral sobre o vosso mundo. É dicir, cada uno viene dun perfil distinto, diferente. Me imagino que tiene o que quiere incidir en diferentes puntos de vista, desde el punto de vista a lo mejor más creativo, más técnico, más de tecnología. Así que me gustaría que inicialmente cada uno de vosotros hiciera una reflexión sobre el mundo de hoy actual aplicado a vuestro trabajo y sobre todo darle la importancia que tiene, imagino, al sentido del oído, que muchas veces es un sentido en el mundo, yo vengo del audiovisual, un sentido en el que mucha gente piensa que no es el 50-50, aunque yo entiendo que sí, que es el 50% de la importancia que tiene en el mundo el saber escuchar y el saber oír todo, ¿no? Así que, Juan de Dios Martín, tienes la palabra para exponer brevemente, concisamente. Venga. ¿Te atreves? Una breve reflexión sobre este mundo. Hola. Joder, no he dicho nada aún. Pues a ver, ¿qué puedo decir yo del mundo de la música que no sepamos? Yo creo que por mi parte y por todos mis compañeros que estamos aquí, tenemos la inmensa suerte de poder dedicarnos a lo que nos gusta, que no quiere decir que sea fácil, es complicado, es duro, pero tiene un montón de alicientes y de retos que bueno, el dinero es una parte y la satisfacción personal es otra. Ni que decir que somos muy ricos en satisfacción personal y no sé qué más decir. Sí. Sí, eres bueno. No, tú eres bueno, sí. Aquí Suso sabe más de esto que yo. Yo nada, yo estoy como tú, ¿eh? Hola. Juro que le di al botón. Hola. Debe ser que tengo poquita voz. Luz encendida es que funciona. Es bien. Nada, en este mundo, lo que decía él, o sea, nosotros trabajamos en esto, trabajamos en lo que nos gusta y esto es un trabajo absolutamente vocacional. Si no tienes vocación, hay otros trabajos mucho mejores que este, porque aquí, pues, hemos vivido muchos añoranza en una época muy buena en el audio, que había otras cosas. Ahora dicen, bueno, estamos en una etapa extraña. Yo he vivido en los 80, en los 90, ahora, y siempre fue raro. Por ejemplo, hablando del mundo de la música en directo, pues en los años 80 iban a los conciertos, pues la familia de los amigos, la familia, a ver a los grupos, no iba nadie a verlos. Todo eso de movidas y no sé qué, era todo mentira. En los 90 exactamente igual, ahora exactamente igual. O sea, no ha cambiado la cosa de una manera espectacular en ese mundo. A nivel discográfico, desde luego que sí, porque antes había un dinero para producciones que ya no existe. Pero vamos, estamos en ese aspecto, sí, en una etapa de cambio de modelo de negocio y cambio de idea. Estamos pasando en producciones grandes, más o menos todo sigue igual. Producciones pequeñas, pues digamos que ahora los discos son una tarjeta de presentación, más que un fin económico en sí. Y nada, él sabe más que yo de esto. Sí, porque yo me encuentro al final de la cadena de todo el audio, ¿no? Que es el mastering. Cuando me metí en ello hace como 15... Estás en estéreo, ¿eh? Sí, y fuera de fase. Sí, completamente. Sí.
Cuando me metí en ello hace como 15 años era muy desconocido. Yo me fui a Londres y a Nueva York a hacer mastering y todo eso y me parecía súper curioso. Entonces, de alguna manera me inventé una manera de trabajar yo porque tampoco tenía mucha formación, que me entronca un poco con lo que decía de ser vocacional, que tiras por ahí porque te gusta y crees que puedes decir algo en ese mundillo y realmente te das cuenta en el momento que estaba en España de audio, que estamos como muy encorsetados, muy apartados de lo que es el mundo exterior, americano, inglés y tal. Y entonces aquí te tienes que inventar un poco las cosas. O sea, ahora sí, con Internet y todo esto, puedes coger mucha bibliografía y formarte y todo eso, pero en aquellos entonces sí que era un poco como hacer las cosas como tú creías que hay que hacerlas y formarte como puedes para tener una base técnica, que no te sabe por qué hacer las cosas y bueno, te das cuenta realmente, eso ya te digo, de cómo está la cosa de mal en el sentido de la poca formación que tenemos nos limita mucho o la poca tradición musical, aunque ahora hay mucha más, donde nos ha llevado a partir de un punto mucho más atrasado que todos los demás. Tenemos que hacer las cosas mucho mejor que los de fuera para que se nos considere de alguna manera. Entonces, bueno, luego, ayer anoche lo hablábamos, nos extenderemos un poquito en todo el tema ese de la lucha que tenemos que tener con todo lo que viene de fuera, lo que eso significa, que está muy bien porque tienes que apretar mucho más, pero hay grandes limitaciones. O sea, si como realmente no guste el trabajo y pretendas enseguida encontrar un trabajo y una forma de vida y un deseo, yo creo que vas a fracasar, ¿no? O sea, esto realmente sigues en ello, no sabes por qué, tiras para adelante y mira, pues, con gente que te ayude y nada, bueno, luego iremos extendiéndonos un poco en todo este tipo de problemática. Antonio, ahí lo tienes. Pues yo creo que soy el que menos sabe de todos los que están aquí. Yo, bueno... Mentira. Yo tengo la desgracia y la suerte que tengo una vocación y es que la música y entonces, bueno, desde adolescente empecé a... Un día me levanté y dije, quiero hacer música. Y cuando te levantas y dices esa frase tan maravillosa, pues depende de dónde te pille y el contexto puede significar una cosa u otra. A mí me pilló una familia muy humilde, con muy poca tradición musical, en mitad de Andalucía, que Andalucía ahora estamos en los 90, pero en los 90 estábamos en los 60. Vamos siempre como 20 o 30 años por detrás del resto de la humanidad. Y literalmente pues tuve que inventarme todo. O sea, tuve que inventarme qué era hacer música, qué era producir música, cómo hacerlo sin dinero y sin medios. Y al hilo de lo que dice Juan, pues en su momento, bueno, y Juan Diego estuvo muy cerca del proyecto ese también, inventamos lo que fue, bueno, fui cofundador de Hispasonic, que algunos de vosotros conoceréis, en un intento de aglutinar conocimiento, luego se convirtió en una plataforma de DJs, y... Xavi me va a pegar. No, es broma, hay de todo un poco. Pero yo me siento afortunado porque, a pesar de donde nací y de mis circunstancias familiares, la tecnología me ayudó a superar ciertas barreras que de otra forma no hubiera conseguido. O sea, en ese momento, hacer música era muy caro. A mí me gustaba la música electrónica en ese momento. Comprarte un sintetizador era inmensamente caro. Comprarte un estudio era inabarcable. Y, bueno, y ya estudiar algo de sonido era imposible. No había apenas estudios por aquí, tenías que irte fuera. Si una familia humilde, de lo más lejos que llegas es al barrio de al lado. Y entonces, pues, es complicado. Y bueno, y luego ya al hilo de otras cosas que me gustaría que tratásemos en esta mesa cuadrada, iba a decir redonda, pero es bastante rectangular, es también una cosa que Juan ha apuntado, y es que como profesionales del medio nos sentimos muchas veces estrangulados por las circunstancias del país.
por un lado, tenemos que ser competitivos a nivel internacional, pero por otro lado, los presupuestos que nos dan son dignos de una paella, más que de una producción musical. Así que, y cuando hay dinero, se van a buscar al señor no sé qué que hizo el disco de Elástica, o fue el ingeniero que puso los micros en Nirvana en los 90. Entonces, bueno, eso es, digamos, que una de las grandes lacras que tenemos que luchar como profesionales. Y yo creo que aquí mis compañeros, además que yo, iba a complementar esto perfectamente. Pues no sé, bueno, creo que está un poco todo dicho. Yo me veo representado todo lo que han dicho los compañeros, una profesión absolutamente vocacional. Yo siento que el cambio de negocio que ha habido, las bajadas de presupuesto y tal, me han beneficiado realmente porque me han puesto en el mapa que antes no estaba. Es decir, antes con los presupuestos que se movían, pues se acudían por otro tipo de estudios, desde un estudio muy pequeño, puedo hacer cosas con otros presupuestos, soy el que fija las tantas y ahora en estudios, pues trabajar en lo único que se está moviendo hoy en día, que son las autoproducciones de los propios grupos, de sellos pequeños. He trabajado para multis, pero he trabajado muy poco, entonces no veo que sea tan negativo. Creo que ha democratizado un poco el tema tanto para los grupos como para los que trabajamos para los grupos, ¿no? en otras facetas. Y la única historia complicada que veo yo es que se ha perdido la especialización de los diferentes procesos de la producción de audio y hoy en día pues, nos tenemos que dedicar un poco a todo. Yo he hecho y hago de todo, o sea, desde directo, grabación, producción, mezclas, fregar tazas y barrer suelos y un poco de todo, pero creo que es la única forma que a mí me ha permitido mantenerme en un negocio vocacional. Y me dijo una vez Ferreiro que los técnicos de sonido éramos todos músicos frustrados. Y bueno, pues probablemente, yo me enfadé un poco cuando lo dijo, pero probablemente tiene algo de razón. Hemos buscado una alternativa de vida para podernos ganar el pan alrededor de la música, cuando no sé si todos vosotros, pero yo creo que todos hemos sido en algún momento músicos y lo que queríamos era vivir de nuestra música. Yo ahora vivo de la música de otros. Y doy paso a Manuel, que sabe más de esto que yo. Un aplauso para Manuel Colmenero. Hostia, qué responsabilidad. Pues, a ver qué puedo decir yo que ya no esté dicho. Yo hacía una reflexión y es que yo llevo en esto 20 años y he sido autodidacta porque en ese momento no había absolutamente nada. Entonces ya desde ese inicio, que efectivamente la vocación es como el motor principal que te mueve, pues aprendes a buscarte la vida, ¿no? Y es como un supermotor. Y entonces yo venía pensando para acá diciendo, joder, yo creo que el audio y la música están de puta madre ahora mismo, porque venimos de una situación que cuando no teníamos ningún tipo de formación, nos teníamos que buscar la vida para formarnos, luego aparece Internet, empiezan a salir los foros y empiezas a aprender y tienes como una puerta al mundo donde puedes intercambiar información con gente y decir, hostia, pues es que hay un ingeniero americano que está explicando cómo pone la microfonía y tal. Fue como una escuela de repente y claro, un crecimiento brutal y quedarte hasta las 5 de la mañana metido, investigando y aprendiendo y tal. Y en ese momento, cuando consigues montar un estudio y tienes que pasar todo el proceso de pedir préstamos a los bancos que te nieguen y tal, y que tengas negativas y consigas finalmente poder montar un estudio, te encuentras con sistemas digitales que iban un poco a pedales, que tenías unos problemas acojonantes para hacer mover X pistas y tal, pero había una industria que vendía millones de discos. Y entonces, ahora que hemos avanzado muchísimo, es decir, que hay una formación magnífica, que la gente puede hacer a la formación, que los sistemas de audio han mejorado muchísimo también, que hoy en día ya, o sea, los plugins, el analógico, el digital, todo eso ya son debates un poco que ya están como muy dichos. Yo tengo la sensación, y era un poco la reflexión que venía pensando, es
en una situación buena, porque el talento musical en España es cojonudísimo y hay muchísima gente verdaderamente buena. El problema es que no tenemos una industria. O sea, no hay una industria que sustente... O sea, creo que la pasión que tenemos en esto es realmente el motor que mueve que cada día bajemos a currar, nos sintamos privilegiados y estemos todo el día haciendo el pino malabar para poder sacar proyectos, echamos 15.000 horas más de lo que está presupuestado y nunca vas con la sensación, joder, es que esto nadie me lo paga y tal. Es siempre como, hostia, es que quiero que este disco quede guay y que salga para adelante. Y tienes como una sensación de soledad, que por eso creo que esta reunión aquí es verdaderamente maravillosa que se produzca, porque cada uno estamos metidos como en nuestro templo sónico y en plan ermitaños, y tienes una sensación de soledad porque no hay apoyo en general. O sea, culturalmente seguimos sin tener un reconocimiento a la música en general. A mí todavía me cuesta muchas veces explicar mi profesión en un entorno social donde no hay músicos y hay gente, o sea, de la calle y gente social, o sea, que tiene otras profesiones. Tengo que explicar a lo que me dedico. Yo soy casado con una inglesa, llevo muchos años yendo a Inglaterra y en ese mismo tipo de situaciones yo explico a lo que me dedico y todo el mundo dice, claro, tío, tú eres pues un profesional como podría ser un médico o un abogado o un electricista o lo que sea, pero tú haces algo que es una profesión y está reconocido. Aquí en España todavía en el 2015 me sigue costando entenderlo. Y luego, además, vemos que la cultura, la música sigue machacada, cercenada por o sea, ya no hablo de un gobierno, tal, sino como concepto general. En las escuelas se sigue hablando de la biografía de Mozart. Entonces, mi reflexión un poco que lanzaría es, yo creo que la música, que el audio, está en una salud estupenda. El problema es la falta de industria, la falta de gestión que tenemos, cómo podemos... Porque como no consigamos que eso realmente se estabilice, se active, lo otro va a ser muy complicado. O sea, los plugins seguirán mejorando, el Pro Tools seguirá sonando mejor, seremos mucho más competentes, pero el problema es cómo le damos salida a todo eso y tendremos que seguir tirando de pasión, del día a día, decir, me cago en la leche, esto merece la pena, esto vale. Bueno, y él sabe más que yo. Pero yo creo que industria llegó a haber. Pero fue como un castillo de arena hecho en la orilla del mar. Vino una ola y se la llevó entera. Y eso es lo que ha pasado. Estamos viviendo ahora mismo un desmoronamiento y vuelta a empezar, pero ya en todos los ámbitos del audio. O sea, porque dices, bueno, en la grabación, evidentemente, si pasabas de unas ventas y determinadas de discos, que dices, vale, los grandes estudios han quebrado, pero los presupuestos yo creo que han bajado para todo el mundo. Incluso para los estudios pequeños, estudios medios, en todos los ámbitos, pero si te desplazas de ámbito, porque de la misma manera que Dani, yo soy técnico multidisciplinar, yo creo que la forma de expresarme ante la crisis brutal, siempre he trabajado prácticamente de técnico de directo y de grabación, ya no puedo seguir trabajando solo de técnico de directo, entonces voy a hacer todo lo que sé hacer. O sea, me voy a dedicar a todas las disciplinas del sonido, a mí lo que me gusta es el sonido. Me metí en esto por la música, evidentemente, pero después fui desviándome y ya me quedé completamente en el mundo del sonido, gustándome mucho la música. Soy un gran melómano, pero básicamente lo mío es una profesión absolutamente técnica. Absolutamente técnica. Yo normalmente veo las cosas de una manera técnica porque yo más que productor, yo soy técnico. Entonces, sí, pero en el fondo, ahí lo que tú hablas de la industria, o sea, yo creo que aunque no ha habido más talento jamás en España musicalmente hablando, en mi opinión, o sea, hay muchísima gente que se dedica a la música, hacen 1000 estilos, 1000 variantes y tal. Es que yo creo que tenemos un problema serio de consideración social y de los que mandan. Es decir, yo veo que discográficamente, ahora yo me dedico a varias cosas, como yo hago música de publicidad, hago música para cine, produzco discos y hago tímidamente cosas para otras industrias como videojuegos y tal. Y digo, bueno, producción discográfica. El 80% de mis clientes son grupos o indies, como tú. No, va por años, pero es así, vaya. Voy a Sony, o voy a Universal, o voy a Warner, y me dicen, no podemos sacar nada nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos la única cadena que programa música en español es Cadena Dial, y Cadena Dial programa este estilo y este estilo.
y el resto fuera. 40 no programan nada español, excepto cosas que sean muy puntuales. Cadena 100 no tiene tanto peso, y Europa FM todo es ángulo. Vale, ahí estamos jodidos. Cine, no tenemos que ir cine decente, por lo cual nadie rueda en España. Ha pasado, yo en 2012 estrené 4 bandas sonoras, se hicieron 120 películas, en 2013 se hicieron 30 películas, y yo perdí 5 proyectos de golpe de un día para otro. O sea, un día tenía 5 proyectos cerrados con presupuesto y precontrato, y el día después me dijeron, han quitado las subvenciones, este año haces 0 películas. Oye, gracias. Y publicidad, igual, publicidad, de repente los anunciantes, como estamos en crisis, tienen menos dinero, y en vez de hacer música a medida para su producto, tiran de librería. O sea, no tenemos pero nada. porque la estructura estuvo montada, el problema es que vino y se barrió. No, pero ahora no la hay, porque ahora no hay quedado las grandes compañías que hacen grandes lanzamientos y fondo de catálogo. Y luego, lo que decía, entonces sabemos que habéis pisado todo, y luego también han dicho como decir, bueno, pues que bien, ahora tenemos nosotros el control de los proyectos. Pero primero, eso, la logística sin control, o sea, si empujan por tantos sitios, o sea, además tienes que dedicarte, además de sacar técnicamente bien y artísticamente un proyecto, lo tienes que vender. Es decir, ni sabemos, porque no nos hemos dedicado nunca a ello, ni cuando le buscan la manera de sacarlo, como dice Antonio, mueres ahí en un callejón que no hay manera. Entonces, aún no existe, que estaría bien que haga una idea de cómo... No, y que se habla de internet, todo el mundo, no, porque mi producto acaba en internet, y internet es mi escaparate del mundo, pero internet es un reflejo de la sociedad. ¿Quién tiene más éxito en internet? Quien tiene más dinero detrás, excepto excepciones, con toda la vida. O más tiempo libre. O tiempo libre también. Yo quería decir también, a raíz de todo lo que hemos dicho sobre la vocación, que yo creo que también parte de lo que pasa es que la gente ve como es vocación, te lo pasas bien, y como te lo pasas bien, no es un trabajo. Y entonces la visión que tiene mucha gente de nuestro trabajo es que no es un trabajo, es como, que eres músico, que vas por ahí... No sé, que trabajando soy tal cual, no, ¿de qué trabajas? Sí, exactamente. Entonces parte de la percepción es eso, ¿no? Es como que, como tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, parece que eso no es un trabajo, porque da la sensación de que para que sea un trabajo tienes que estar sufriendo, ¿no? Y nosotros, y públicamente a quien sea, a ver, bueno, todo el mundo, yo creo que quien más o quien menos, sabe por dónde hay que pasar para poder hacer algo que te llene, que no te, o sea, que puedas vivir de ello. Y sí, yo creo que la percepción también, claro, es que la industria o sea, es parte a lo mejor del problema, pero no es todo el problema. O sea, que hay una percepción social de que nosotros nos dedicamos a mira, como mola tal, no sé qué, claro, cuando de repente tienes una cierta notoriedad, es como, joder, qué guay, que no sé qué, tal, sí, pero a lo mejor llevas 15 años comiendo mierda. Joder, yo, di cuántos días has trabajado tú el año pasado, a lo mejor, o sea, de 375, 340, 350. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero me refiero que también parte de todo, o sea, no es solo la industria, o sea, es también un poco la parte cultural y nosotros mismos cómo nos consideramos también, de decir, bueno, habrá gente aquí que sea una cosa que sea un hobby, o gente que se dedique más profesionalmente, gente que viva de ello, o sea, hay distintos tratos, pero yo creo que el común es que todos estamos aquí, y bueno, ya aprovecho para daros las gracias a todos por venir y por venir a escuchar aquí lo que tenemos que decir, que si tenemos que decir algo, pero me refiero que en realidad estamos todos metidos aquí en una habitación hablando de estas cosas porque nos importan, ¿no? Entonces hay una parte artística que es lo que a ti te llena, y lo que dices, hostia, escuchas una canción y dices, joder, ¿cómo me mueve esto? Yo quiero sintonizar con eso, quiero hacer algo parecido, y luego está la manera de monetizar eso o de poder vivir de eso, que es el negocio. Y como negocio la música es como el negocio del textil o de lo que sea. ¿Qué pasa? Que parece que como es intangible, eso no, o sea, que lo haga otro, que no sé, o sea, creo que parte de todo tiene que ver también con la identidad de cada uno,
nosotros como que trabajadores, ¿no? Que no se ve tampoco. Y esto es lo que tenía que decir y creo que alguien sabe más que yo. Más o menos ha quedado claro ese pesimismo a lo mejor endémico que arrastráis como gente que trabaja en el sonido. En el auditorio hay mucha gente joven que imagino que querrá buscar explicaciones de por qué merece la pena, dedicarse al sonido, que dice que también es una visión a lo mejor un poco más optimista, no sé si hay algo más optimista. Yo no soy tan joven, pero quería hacerlo. O sea, más que hacer una pregunta, como he estado en más charlas, el martes era industria, y luego fue propiedad intelectual, y ahora estamos nosotros del lado técnico. Entonces, para que viene la preocupación en querer hacerlo todo, todos queremos, y además soy músico, todos queremos hacer mejor nuestro trabajo. Queréis ser mejores técnicos, quiero hacer mejores canciones, quiero hacer mejor radio. Estamos poniendo el problema y yo creo que donde no está el problema. No tenéis que ser mejores técnicos porque ya sois buenos técnicos, hacemos buenas canciones y hacemos buena radio. Creo que el problema, viniendo de todas las charlas, es político. O sea, ha llegado el momento de que tienen que saltar todas las alarmas, todos tenemos que darle al rojo, todas las partes, y exigir ya de una vez a la política que haya un proteccionismo para toda nuestra industria. No puede ser que la radio tenga, enciendas la radio y de todas las veces que enciendas, el 80% de las veces haya música, producto anglosajón, que solo haya un 20% de músicos españoles. Porque eso nos está ahogando a todos. Un plan B, porque el plan A de los políticos. No, sí, yo creo que falla. Lo que falla entre nosotros es asociarnos de alguna manera y exigirlo. No, claro que se puede. O sea, si los del automóvil son capaces de decir cierran la fábrica, me cago en la puta, y invierten dinero en que no cierren la fábrica, ¿por qué nadie se queja con toda la industria? Pero yo lo que quería decirte es que, en línea también de lo que decía Juan, hay una, entre comillas, asociación a esto, a la farándula en España. O sea, que somos farándula, que seguimos tocando por las fiestas de los pueblos y tal, o sea, los que nos dedicamos a todo esto. Y efectivamente yo creo que es una cuestión política, como tú estás diciendo, pero yo creo que un clic importante sería cuando cualquiera que esté en un gobierno o que tenga una responsabilidad entienda que esto genera riqueza para el país. Por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas en Londres, tú veías las Olimpiadas y Londres vendía su música como un elemento fundamental del Producto Interior Bruto. Corea con el Gangnam Style ha traído 4 veces más turistas a su país gracias a la música. Entonces, creo que un reto sería persuadir a los políticos y persuadir a las estructuras de decir esto es muy importante para que también hagáis caja y hagáis traer industria y riqueza al país, que no somos un elemento marginal, un 0,1, algo espiritual que no aporta absolutamente nada. Entonces yo creo que una de las cuestiones podría ser, es decir, una de las reflexiones que hago es cómo se podría hacer que cualquiera que sea una estructura política entienda el valor de esto como elemento que aporta al Producto Interior Bruto. Porque de esa forma es como, o sea, sectores como los ecologistas, si llegamos con el discurso es que debemos de mantener la tierra o lo que sea tal, el político sale corriendo. Pero si cuando el político le dice, hostia, es que esto puede ser rentable a nivel de estructura económica, entonces ahí es cuando realmente empiezan a cambiar las cosas. Pues que a lo mejor en vez de que tú sepas más y estar estudiando más y hacer mejores que haces, a lo mejor una sociedad lo que tiene que hacer es unirse, contratar a un lobby y ese lobby que está en todas esas cosas que no tiene nada que ver con estar ecualizando, a lo mejor es lo que sí necesitamos. Claro, yo lo que quería decir es que hace 15 años si yo hubiera venido aquí estaría quejándome del Pro Tools y en los plugins y en que el audio tiene unas carencias y tal. Yo creo que yo no tengo esa sensación ahora. Yo lo que tengo es la sensación de una especie de páramo, de vacío absoluto, de cómo podemos realmente, o sea, usar todo, porque ya no es cuestión de decir es que hay malos profesionales en España, nos tenemos lo que nos merecemos y tal. No es el caso. Y luego a nivel de talento musical no para de salir gente muy muy potente que podría ser competir con cualquier artista internacional. Pero el problema es que no tenemos estructuras ni cauces que den salida a eso. Ya, pero disculpa, perdón, pero lo que estás planteando, si afecta a las estructuras políticas para que puedan subvencionar, entre comillas, esos proyectos, por respetar. A lo mejor esa política, te pongo un ejemplo, hace 2 meses aquí se ha producido un vídeo para Enrique Iglesias y se ha pagado 300.000 euros.
Esa es la política que buscamos. Claro, creo que eso es muy peligroso. Pero imagínate que viniera del Ministerio de Cultura, voy a poner 8 millones de euros, que hubiera 8 millones de euros encima de la mesa y que hubiera 80.000 euros para cada proyecto, es decir, 100 proyectos que tuvieran la base de 80.000 euros para desarrollar la producción, el videoclip, la promo tal. Hostia, con 8 millones de euros se regeneraría el tejido, macho, o sea, y no dependeríamos de multinacionales que hagan de filtro, es decir, porque antes era la multi, el aplauso, o sea, en televisión salía un programa de tele, la multi filtraba y tal. Ahora hay una horizontalidad que también beneficia, pero por otro lado hay tal sobreabundancia y una falta de coordinación y de gestión y muchas veces de criterio también. Pero yo también, otra reflexión es, joder, 8 millones de euros, 100 proyectos a 80.000, significa que estudios de grabación, productoras, videoclips, gente de promo... No es más fácil que eso. Si tú tienes una ley proteccionista y haces que suenen los autores, se generan derechos. Si yo genero derechos, tengo dinero. Y si tengo dinero, te puedo pagar. Y no tengo que estar 3 años haciendo de técnico sin querer. Pero el ejemplo que decía él de un videoclip que se trata de atraer turismo tal, pero hay otras formas a lo mejor de repartir los recursos. Pero me refiero a que ni siquiera pediríamos dinero. Claro, ya. Lo generaríamos nosotros, si nos pidiesen una protección. Yo creo que directamente lo que tendría que hacer es no poner palos en las ruedas. Nada más. O sea, por ejemplo, la subida del IVA del 21% es un palo en la rueda. Evitar que se puedan hacer conciertos en los locales son palos en las ruedas. Porque yo, por ejemplo, vengo de una época, cuando empecé en esto, en los 80, que no había ninguna emisora que programara música española que no fuera Pablo Abraira o cosas por el estilo. Toda la gente que hacía rock and roll y cosas por el estilo solo le quedaba Radio Juventud, Radio 3 y cosas por el estilo. Entonces vivimos exactamente igual. Es como si estuviéramos jugando a la obra y volviéramos a la casilla de salida. Y básicamente yo era un chavalín, a mí no me importaba, decía, tengo que escuchar Radio 3 y el programa tiene que ser a las 12 de la noche. Y me ponía y lo escuchaba, porque yo escuchaba la música que quería escuchar. Y el resto las emisoras de España pues ponían la música que se daba, que era famosa en ese momento. De hecho yo tengo ahí el dicho, el fenómeno de Dave Garrett, que todo el mundo Dave Garrett, pues era lo más famoso que había en los 80, pero era música efímera que desapareció en su momento y no dejó ni rastro. Pero toda la música esa marginal sigue existiendo. Todo lo que conocemos de música de los 80, contracultural y tal, que ahora ya está asimilado completamente, era música que solo se ponía en Radio 3. O sea que a veces no es una cuestión de estar representado, porque realmente se va quedando ese pozo cultural, es una cuestión de que no molesten y no entorpezcan. Es decir, jolín, vamos a hacer un concierto, pero es que no se puede tocar en una sala de Madrid, porque o la cierran, o de repente la dictadura del vecindario, que es imposible porque te pasas de nivel de ruido a las iglesias, pero claro, así no hay chavales que puedan tocar, no hay manera de enseñar lo que está ocurriendo, porque la base de la música es los chavales que están en un local de ensayo aporreando y que puedan demostrar que tocan, por muy mal que toquen, ya aprenderán a tocar. Pero ese es el problema, y lo que está ocurriendo es que se está utilizando para mí la música y la cultura en general como un arma, depende del partido político. Vamos a hacer la ley antititiritero, el 21% limitada, vamos a cargarnos todo un sector. Un sector no listo, porque dice cosas que no le gustan. Claro, vamos a cargarnos un sector, yo qué sé, vamos a cargarnos el sector de, bueno, vamos a hacer unos controles súper rígidos, vamos a bajar la alcoholemia. Las discotecas de comarca ya desaparecieron todas porque nadie puede ir a ellos. O sea, de repente, claro, dices, sí, hay mucha gente, nunca hubo tanta gente tocando como ahora, jamás, porque además había un detalle. Ahora lo bueno es la democratización que hay de los medios de grabación, de los instrumentos. Porque claro, yo cuando empecé, una Fender Stratocaster costaba lo mismo que ahora. Pero si lo pones en dinero de ahora, sería comprar una guitarra de 3.500 euros o más. Un mísero Shure 58 valía 50.000 pesetas, 300 euros del año 83. Entonces, ahora es más fácil, ahora hay medios, ahora hay absolutamente de todo. El problema es que están cortando los cauces que haga la gente. Y eso es para mí el problema. No es poner dinero, es no molestar.
tampoco creo que sea transmitir pesimismo, es decir, los que estamos aquí en la mesa tenemos trabajo, vivimos de ello, de hecho he tenido 2 de los mejores años de mi carrera, o sea que no es, todo es una basura, vamos al abismo, lo que pasa es que yo veo que, porque recibo toda semana emails, currículum, de una generación que detrás que está mucho más formado de lo que yo soñé que iba a estar formado en la vida, que no tiene ninguna opción. Que no va, o sea, de esa gente el 99% no va a trabajar jamás en la música, porque no hemos creado una industria realmente, estamos... Pero eso siempre ocurrió, y a mí me gusta recalcarlo para que no exista una mitomanía por parte de la gente nueva que entra. En los 80 tampoco había, en los 80 es que no había ni equipos de sonido, y los estudios de grabación eran absolutamente un lujo asiático. Muy difícil hacer. Y el mejor amigo que podías tener tenía un portaestudio de 4 pistas para poder grabar una maqueta, pero es que no había otra opción. O sea, para grabar tu disco en los años 80 tenías que tener una cantidad de pasta que ningún grupo podía llegar. Entonces grababas maquetas de cualquier manera en el portaestudio como fuera. Y grabas una maqueta con un iPhone. Ahora grabas, pero estará ahí unos medios que antes eran imposibles. Y lo que quiero decir es, ahora hay un filtro muy importante para que la gente entre, pero ese filtro siempre existió. No era una época dorada, decían, hombre, tú eres técnico de sonido, venga, vete a trabajar por ahí, las narices. Y encima ocurría lo que estábamos hablando. El callejón, ocurría lo que estábamos, no, es que claro, tú eres un técnico de provincias, no, los de Madrid son los que molan, y los de Madrid no, los de Inglaterra son los que molan, y los de, no, estos son, esto es completamente absurdo. Una vez a un músico, que no voy a decir cómo se llamaba, me decía, no, es que me voy a grabar el disco a Londres porque en Londres los estudios son mucho mejores, y dice, hostia, pues esa es la misma razón por la que me compro música inglesa. No volviste a trabajar. Yo creo que aparte de todo esto que estamos hablando, también creo que tiene que ver con lo que he hablado antes de la percepción social de lo que somos y lo que hacemos. Que claro, o sea, a nivel político se toman determinadas decisiones porque a nivel cultural la peña piensa que alguien que vende muchos discos, que cabrón, ese donde paga impuestos, que hace no sé qué. O sea, nosotros en realidad estamos en un país que el fútbol es el segundo deporte nacional y el primero es la envidia. Entonces es como, sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú estás trabajando, no le haces nada a nadie, tú sigues tu camino, peleas, escarbas, trepas, haces todo lo que, o sea, te realizas en la vida. Luego cuando tú, o sea, cuando estás abajo eres un mierdas, y cuando estás arriba que cabrón, que, o sea, me refiero no nosotros, que nosotros somos los que estamos detrás y nadie nos conoce, somos los que manejan, ¿sabes? Ayudan, ¿no? Yo que sé, igual que el presentador del telediario es el que está delante, y luego detrás hay un equipo de gente que hace que todo eso funcione, ¿no? Pues eso. Pero claro, si esa percepción es que se van a gastar este dinero en hacer esto o lo otro, no sé, ves que a lo mejor un tío como Alejandro Sanz o como quien sea, pues yo qué sé, pues llevo una carrera, he hecho tal, no voy a entrar en valoraciones de si es o si no es, pero ya simplemente el hecho, por ejemplo, temas del GAE, o sea, me refiero, yo creo que los que estamos aquí en esta mesa, si nos preguntan sobre cualquier tema relacionado con el GAE, tenemos nuestras opiniones y no tenemos nuestra opinión formada a lo mejor de sí, pero no es un sí o un no, y de repente alguien dice algo en el periódico y empiezas a ver una serie de comentarios de que esto lo que hay que hacer es empalarlos y que no sé cuánto, o sea, que a todo el mundo le gusta opinar, y en la parte de la cultura parece que todo el mundo opina sin ser, como si, yo qué sé, pues si eres abogado o eres médico, no vas a empezar a decir, no, es que lo que tenéis que haber cortado por aquí, porque lo que tenéis... En realidad yo creo que parte es la percepción social, que luego paradójicamente todo el mundo disfruta, ¿no? De lo que hacemos y de la música pues no sé, todo el mundo hemos vivido con música, todo el mundo hemos tenido nuestros momentos con música, o sea, es como yo le llamo un poco el arte complementario, eso me refiero, complementario en el sentido de que tú puedes estar viendo una película y estar escuchando música, tú puedes estar leyendo un libro y estar escuchando música, pero es algo que como que te marca de otra manera y que está en
en todo lo que hacemos, pero luego todo el mundo también tiene capacidad para opinar sobre una industria que no sabe. Entonces, si la gente dice eso es una mierda porque este tío tiene que venir a tocar aquí, o porque va a tocar debajo de mi casa, o porque no sé qué, claro, luego la política sigue y dice, bueno, pues yo quiero a ver quién es. Si todo el mundo dice que esto es ruido, pues habrá que, pues eso, o sea, si a nivel país la peña pensara que esto es una industria que trae dinero y todo eso, se habría manejado de otra manera, pero bueno, o sea, es el punto que... No es la verdad. Que no es la verdad, que me refiero que en este país la cultura, o sea, apoyo no tenemos. Música, cultura, arte. Yo viví 15 años en Escocia y bueno, la diferencia es abismal. Sí. Sí, claro, yo lo que digo es eso, que no hay, o sea, si a nivel público, por llamarlo de alguna manera, o gente de la calle, o gente fuera de la industria, no considera que esto es, o sea, que tu trabajo vale dinero, o que tú has tenido que estar unos años para hacer esto, o sea, si esa es la percepción social que hay aquí, de que la cultura, bueno, ya haces un disco y te dicen, no voy a comprar el disco, que se lo compran en los directos, y luego, o sea, toda esa demagogia de intentar buscarle los pies para no pagar, ¿sabes? O porque no... A mí me hacía mucha gracia cuando, bueno, viví en Glasgow y estuve en la escena musical mucho tiempo, conozco mucha gente, y unos amigos que se llaman Phantom Band, y una vez me decía el Pablo, ¿no? Me decía, es que a España no vamos a tocar, porque es que no sabemos quién va a ir, nadie, y claro, la vez que vamos a tocar, hoy se saben las canciones, obviamente no compran vídeos, pero claro, no pueden venir porque no tienen nada por lo que decir, es que no sabemos si va a haber bien o si no. No hay una cultura musical, echarle la culpa de todas todo el rato a los políticos, sino los políticos es el reflejo, o sea, es parte de la sociedad. Es decir, que antes de ser político era no como nosotros, es decir, si tienen esa cultura y piensan que la cultura es una arma arrojadiza y que a lo mejor el pop no, pero la música en general tiene partes que son más reivindicativas que otras, más molestas que otras, con lo cual aquí se tiene mucha un arma, ¿no? Entonces es peligroso dejar a los músicos que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran y que controlar ese tipo de historias, o incluso por el palo de la rueda, y vemos que molestan demasiado como ha sido en los últimos años lo que ha pasado. Entonces no hay cultura en realidad, es una cosa que si encontramos una solución, de luego va a ser a largo plazo y una generación, no quiero decir perdida, ¿no? Pero esto es como el tema yo lo comparo, por estar mal comparado, pero con la violencia de género, es decir, una generación nuestra, yo creo que en ese sentido está perdida, o sea, hay que hacer a los críos pequeños decirles que eso no se hay que hacer, pero lo nuestro, nuestra educación, de poner tiritas a todo ese tema, con la educación sobre la música, lo mismo, o sea, hay que empezar desde la gente joven a enseñárselo de otra manera, porque nosotros ya lo hemos concebido así, los políticos que hay lo han concebido así, y la cultura está planteada ahora mismo como algo, cuando menos, molesto, ¿no? Que no sirve para gran cosa, o no lo han visto ellos el beneficio. No sé si alguno de vosotros quiere interpelar alguno de los comentarios de las intervenciones que han hecho. Sí, después hay cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galicia la cultura hay una cultura en torno a las orquestas. Ahí parece que hay dinero. Quiero decir, la gente y la gente pone dinero en sus bolsillos. También hay subvención. Porque hay una cultura de las orquestas de toda la vida. La gente lo tiene asumido y trasciende. Incluso, ¿Es una educación equivocada? No, es una educación que ha habido alrededor de las orquestas, entonces da igual la ideología, el político que llegue, contrata orquestas porque actualmente es una cosa que se ve bien y que no molesta y que se le ayuda y que se le subvenciona. Yo a veces pienso que la música tradicional galaica es caribeña ya. Sin embargo, hay una base de música tradicional muy importante. No, sí, aquí hay una música tradicional maravillosa y muy importante que se la ningunea continuamente. Y precisamente a mí me revuelve las entrañas que desde ese apoyo, desde organismos oficiales, a cosas que no hace falta apoyar, porque ya tienen su público y tienen su tal, si les apoyen desde la televisión autonómica y la cultura real de Galicia. Y ya no solo hablo de la música fuera gallega, sino que el rock and roll de Galicia también es
es música tradicional de aquí, porque el grupo está haciendo música de banda, lo que sea, no se desarrolla de ninguna manera. O sea, incluso te encuentres cosas así alucinantes como de repente en Concello de La Coruña, no, es que música es demasiado gallego en las fiestas y tal. Y dices, pero ¿dónde estás? En China. O sea, apoyas a la gente, a lo de aquí, porque si no lo apoyas tú, ¿quién lo va a apoyar? Es más, es la cultura que le estamos dando a los chavales, que lo que están viendo es lo que ocurre, así pasa, y no pasa ahora, pasa con la gente de mi generación y con todo. O sea, porque yo a veces digo, no, yo he vivido en un círculo, en una burbuja, que pensaba que todo el mundo era igual y tal, y realmente no, yo tenía una cultura determinada, pero el resto de la población española era otro rollo, completamente. Y aquí yo, por ejemplo, en Vigo, en La Iguana, un local de conciertos. En La Iguana tocó Green Day. Había 50 personas. ¿Vale? No, y eso era hace 20 y pico años. ¿Por qué? Porque tampoco había gente que tuviera curiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se vendía otro rollo. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues lo que hace todo el mundo. Pachanga, pues todos a la pachanga, tal, no sé qué. El resto de las cosas se ningunean y acaban quedándose en círculos pequeños. De vez en cuando algo sobresale y dice, un pedazo. Entonces ya no hay entradas para verlo, ya no hay tal. Pero no se apoya, digamos, lo que yo llamo la cultura de masa. O sea, que haya la música a los grupos, que empieza, todo eso. Antiguamente en Vigo se hacía más, por ejemplo, en Vigo, en ciudad, más que ahora. Se hacían festivales de bandas en Castrelos, se hacían festivales de rock, por ejemplo, en los Salesianos, se hacían todos los años y eso está un poco localista, pero como la pregunta era localista, la opinión es que no se apoya, o sea, se llegó a apoyar un poquito más, pero la música de aquí, hay que tocar todo el mundo bachata. Ya está. Bueno, yo la única reflexión que iba a hacer es que yo creo que interés por parte del público en España sigue habiendo por la música y de hecho solamente yo hice en verano Barcelona porque es la cantidad de festivales que no hay ciudad pequeña o pueblo grande que se precie que no tenga su propio festival y hay movimiento ahí, ¿no? O sea, entonces el problema es cómo eso puede ser factible. A ver, nosotros vivimos de los discos de los grupos, por lo tanto lo primero que habría que pensar cuál es el problema es ¿pueden los grupos hacer discos? O sea, ¿pueden ganarse la vida con ello, medianamente? Pues el tema del IVA que comentabas antes, yo por ejemplo, con todos los grupos con los que trabajo he visto que es uno de los grandes problemas. O sea, hay un antes y un después de la subida del IVA. La gente ha tenido que mantener sus cachés, las entradas de los conciertos han subido y el público ha bajado. De cada 3 personas que van a un concierto, una paga impuestos. Ya. Ahora mismo. O sea, 21% de IVA, 21% de IVA. 31% es directamente para pagar impuestos. No, perdona, el 10% no es un impuesto, es para los autores que escriben sus canciones. Y para los editores. Bueno, y para los editores. Pero no es un impuesto. Ya, pero es exactamente la tercera parte de una entrada. Y la gente, si tienes que repartir el 60% y pico que te queda, el resto de la gente no puede ser. Es discutible, habrá que discutir esas tarifas, pero siempre se le llama cambio, siempre se le llama impuesto. No es ni un cambio ni un impuesto, son los derechos de los autores. No, por supuesto, yo estoy a favor de los derechos de los autores, pero no estoy a favor de los derechos de los editores. Yo a los autores, por cierto, sí, pero por ejemplo, yo en las GAE no entiendo a él aún, cuando me expliquen yo lo entenderé. Vale, entonces, eso es discutible. Es más, no es discutible eso. Yo pienso que los autores están haciéndose un flaco favor a sí mismos, yendo de romanos en la legión, dándose de hostias contra la opinión pública para defender a los editores. Porque al final te obligan a firmar contratos
los editoriales, dame el 50% de aquí, o el 30% de allá, o tal, y dices, no, pobres autores, y los autores son pobres, pues hay unas sanguijuelas, que son los que se lo están llevando muerto, porque Sony y compañías de estas que hay ahora, lo que viven son de miles de derechos editoriales de artistas, que cada vez que suena su música y tal, ellos se llevan por detrás. Esa es mi opinión, y eso es que habría caído ahora mismo mal a un montón de gente. Pero claro, ahí estamos hablando, sí, es para los autores, no, pero nada, sí, es para los autores y los editores. Bueno, había épocas en las que los editores... Sí, cuando hacían partituras. A lo mejor hacían el negocio, pero adelantando y apoyando a que esos autores tuviesen ciertos adelantos, y como esos adelantos se pagaban a técnicos. Pero eso ya no ocurre. Ahora mismo es dame los derechos editoriales, cédalos, porque siempre nos han cedido, y así te saco un poquito a ti, otro poquito a Manolito, otro poquito a Cianito. Yo voy a hacer una defensa en ese sentido de los sellos pequeños, no de las multinacionales. Los sellos pequeños hay que ponerse también en el lugar de gente como nosotros, dos tíos que tienen su pequeña empresa y se meten en la aventura de sacar un disco, que normalmente también suelen estar ahí porque les apasiona, igual que a nosotros. Y pues efectivamente, como los discos no se venden, pues se han tenido que llegar a acuerdos con los grupos para poder obtener beneficios de otro lado y poder mantener esa cultura, desde llevándose parte de derechos editoriales hasta los conciertos. Yo lo de llevarse parte de los conciertos, que es la moda actual, o sea, ahora todas las compañías más o menos grandes quieren hacer el booking a todo el mundo para llevarse un porcentaje, ya me parece la aberración directamente. Conceptualmente es una aberración, pero es que si no, no podría mantenerse. Es que si no, el siguiente disco de ese grupo, precisamente no lo van a sacar. No lo sacarían porque no puede ser un proyecto sostenible si no hay un retorno que permita poder seguir trabajando. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que, perdona, me parece también una visión muy romántica que yo también suscribo, que el hecho es que ponte en el otro lado de alguien que invierte, que se juega la pasta, que corre muchísimo riesgo. O sea, ¿qué modelo de retorno puedes plantear? Si no hay un pequeño porcentaje, o sea, si divides un poco el negocio de la música, es decir, desde el punto de vista editorial, ¿cómo lo haces? Vale, ¿Cómo lo haces? pero yo, por ejemplo, en la situación actual, tal como lo veo, y tal, mis clientes y tal, quien pone el dinero y quien se arregla son ellos, son los músicos. Los músicos últimamente se están pagando los discos y las compañías dicen, trae un máster. Sí, pero hay sellos pequeños, en lo que decía Dani, hay sellos pequeños, hay productoras musicales pequeñas que apuestan también. El problema es que una multi se viene a hacer management cuando no sabe y se queda llevar dinero a los conciertos. Y entonces va de manager con el artista. Entonces no es que decir, mira, yo no soy manager, yo voy a tener un pequeño porcentaje de tus conciertos, pero el management se va a cargar de una estructura especializada que tenga esto. Entonces, todo ese malestar del modelo 360 y tal viene porque es meterse a hacer oficios que no controlas, sin explicar realmente el porqué de las cosas. Entonces, ya quieren esa certeza. Sí, pero es decir, hay que entender las dos posturas. Es decir, el que está invirtiendo, ¿entiendes? El que está, por otro lado, o sea, haciendo canciones y ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ambos lados, pero si tú te pones en el lado de hacer una inversión en un proyecto, o sea, a mí me gustaría encontrar ideas para ver cómo haces que eso se sostenga en el futuro. Sí, yo, o sea, la parte que estás comentando tú y la parte de invertir en un proyecto, yo estoy completamente de acuerdo. Vale, pero yo lo que veo últimamente es que eso no ocurre, apenas ocurre poquito. Yo lo que veo es que todos mis clientes, pues a mí negociamos los precios, pero claro, yo les entiendo, o sea, que se lo pagan todo ellos. O sea, yo conozco grupos y grupos que llegaron a ser importantes dentro de estilos musicales y tal, que se pagan todo, o sea, a todo el tiempo. Absolutamente todo. Dices, ¿qué retorno le vas a tener que dar a una compañía por no hacer nada? Por simplemente poner el código de producción y eso refleja. No, y sobre todo que así con ese dinero de retornan, porque si lo vuelven a meter en el mismo sitio, estamos en la misma, ¿sabes? Ahí tú sacas un peso pesado y lo meto en otro. O sea, porque esto aquí con la mejor había que. Estoy yendo por reinventar un poco la historia. Igual a lo mejor es exigible decir, vale, te llevas tanto por ciento, pero luego vas a sacar 2 proyectos independientes o 3 al año, o sea, de música nueva, alternativa. Porque si lo puedes reinvertir en el mismo sitio, es que se crea un círculo ahí que está lejos de ti y que nunca entras en esa espiral, no sé qué, en el aplauso y entonces ya vuelves a entrar pero bueno, igual que entras, sales, enseguida la espiral, como no llegues a las cifras de venta, no sé qué, pues sales otra vez y ya encima eres un apestado. O sea, aquí
Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, la frase aquella de escucha tal grupo, en 2 discos es un grupazo, en 2 discos. Ahora sacas el primer single y si no funciona, sacamos algo. Pero el primer single, o sea, no hay paciencia. Tiene solo una bala. Y entonces, sí, yo sí que sería una buena idea exigir a lo mejor ese tipo de lo que dices tú, que tengan retorno, porque invierten pasta, pero que luego lo inviertan en... Claro, pero si las multinacionales en general no invierten en talento nuevo, ¿cómo sale el talento? Es decir, desde productoras pequeñas, desde asociaciones ad hoc para un proyecto, es decir, me asocio con el manager, me asocio con el artista, es decir, me asocio con una distribuidora, y de esta forma es la única posibilidad de poder sacar un proyecto para adelante, ¿entiendes? Entonces ahí sí que tienes que estructurar modelos de retorno, pero para todo el mundo, que estén bien repartidos, ¿entiendes? Y dejarse del lado, no, es que son unos cabrones, no, tío, o sea... Pues si no hay líquido, tiene que haber... No, pero claro, tiene que haber una sociedad. Es que el futuro y el presente es hacer que esto sea sostenible, es decir, que un artista saque un disco, pero pueda hacer un siguiente disco, y pueda seguir haciendo giras, y pueda estar funcionando, porque no es el rollo de cojo la pasta y ya... No, yo que... A mí me gustaría que los artistas hagan carreras sólidas, ¿entiendes? Y que se puedan hacer varios álbumes, joder, y que todo el mundo pueda dedicarse a ello. ¿Entiendes? Entonces estamos también en ese punto donde las multis, o sea, han llegado a un punto, también se han ido autorreplegando a medida que el modelo suyo ha ido cayendo, es decir, porque ya no vendemos formato, ya no vendemos CDs, ya no vendemos tal, estamos entrando en la era del streaming, todo está por hacer, por definir. Entonces, yo lo único que hago es fichar cosas que sean televisivas o cosas que me vengan dadas, me vengan ya hechas. Vale, ¿quién hace eso? Pues, o sea, los productores, pequeños sellos, tal, digo, pico pala para sacar el proyecto. Y luego llega la multi guay y dice, yo quiero esto, ya lo tengo. Y pones toda su infraestructura a funcionar. ¿Entendéis? Pero todo el curro que a lo mejor hacían ellos previamente hay que hacerlo desde la base, desde cero. Entonces, y muchas veces, o sea, son proyectos que no dicen, yo estoy muy raro, esto no vale un carajo. Y entonces no te queda otra que decir, bueno, tío, ¿cómo lo sacamos? Pues en asociaciones entre el artista, el manager, el productor, la editorial, que también tiene un valor para eso. ¿Entiendes? La editorial llega y dice, yo me encargo de las sincros, yo voy a poner un dinero aquí para que se pueda grabar el disco. ¿Entiendes? Entonces, a mí eso me parece muy, muy importante y creo que está definiendo la única forma que existe en este momento desde mi punto de vista de que eso vaya para adelante, de que no estemos bloqueados, quejándonos, lamentándonos, vaya mierda y tal. No, porque estamos dando por nuestro lado. Yo creo que el asociacionismo que tú manejas es la solución. Es decir, en vez de coger y decir, yo tiro para adelante como sea, porque está todo destruido, pues yo me grabo, lo mezclo, lo masterizo y vendo el disco. Sí. Pues, sino buscarte equipos que yo... Y perdón, lo que más trabajo son equipos de trabajo ahora mismo. Pero ¿cómo fue el comienzo de la industria musical? O sea, en garajes escuchando discos, tío. O sea, ¿cómo empezó la Motown? ¿Cómo empezaron los productores, los artistas? O sea, nacieron igual en un garaje de sitios pequeñísimos. Yo también lo que quería decir, en lo que decía Dani, o sea, lo que he ido constatando es que cuando los conciertos, por ejemplo, ahora mismo se ponen baratos, o sea, hay una entrada barata, la gente va a ver. O sea, hay un deseo de consumir música y hay una necesidad de consumir música. ¿Entiendes? O sea, y a mí pues que me dicen, joder, hemos estado en un festival, tío, que la entrada está barata y es que se ha petado. Y esto es una señal de que realmente no es que la gente pase de la música, o sea, que nuestro sector sea... No, esto es un rollo, o sea, que además todo es malísimo y tal, ¿no? Cuando se hace accesible, la gente lo disfruta, lo valora y lo paga. Yo creo que también lo que tenemos que recordar es que lo que he dicho antes, que hay una parte artística y una parte de negocio, y esto no deja de ser una industria como otra cualquiera. La industria lo que hace es transformar un producto, ponerlo, o sea, hablando tal, una oferta y una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si los hábitos musicales se han cambiado y si, o sea, antes se vendían un montón de discos, entonces se pueden hacer las cosas de una manera, ahora no se venden discos, entonces hay una industria que a lo mejor está intentando seguir con el mismo planteamiento de cuando se vendían muchos discos, pero al fin y al cabo, aunque hay una transformación de eso, no deja de ser una industria pura y dura. Entonces es como, ¿por qué voy a gastarme yo dinero, o sea, como empresa, si luego eso no lo voy a recuperar? Entonces, claro, visto desde el lado nuestro, que es el punto pasional, de decir, joder, es que esto yo creo que... O sea, hay un punto, digamos, romántico, un punto que
que, joder, que haría mucha ilusión, que hacer esto, que tal, pero al mismo tiempo no hay ¿por qué, yo que sé, un programa como, yo que sé, no quiero entrar en temas televisivos, pero Sálvame o lo que sea, ¿sabes? Un programa que lo ve muchísima gente y claro, entonces la mitad de la programación de esa cadena está relacionada con eso de una manera o de otra, pero ¿por qué es así? Pues porque hay audiencias para eso. Si hubiera audiencias para la música, pues habría programas de música por todos lados. Y está visto que las audiencias cuando ponen música en un programa, las audiencias bajan. Entonces, ¿qué hacen? Pues, eso es muy peligroso. Ya no, es peligroso, o sea, pero... Yo creo que es una industria que tiene que estar al servicio del arte y no al contrario. Realmente al servicio de la industria, porque entonces pasa lo que nos ha pasado durante... Pero que al final a la larga creo que es negativo para la propia industria, porque se convierte en algo banal, ¿sabes? Que con un artículo de consumo, de usar y tirar, ¿sabes? Que no tiene valor, ¿sabes? Que es lo que ha pasado ahora mismo y... O sea, a mí no me han regalado un CD por mi cumpleaños desde hace 10. Es decir, eso ya no se ve ni siquiera como que tenga un valor como para que sea un obsequio, ¿no? Entonces, creo que es peligroso. O sea, y de hecho, lo que hablaba antes de la democratización de todo esto, precisamente me parece que ha hecho caer la industria, pero la que se ha mantenido es una industria que va a perdurar en el tiempo, creo. No sé, o sea, ahora bueno, creo que ahora, o sea, muchas de las cosas que están funcionando funcionan por votación popular. O sea, el caso de Vetusta Morla, por ejemplo, de un montón de cosas que suceden sin el dictado de alguien desde un punto en la industria, ¿sabes? Que se considera que tiene la sabiduría de elegir qué es lo que los españoles deben escuchar, que era un poco lo que sucedía hace 20 años. No sé, había un señor que, como estaba desde la industria y sabía que eso lo tenía que vender y que tenía que ser un producto comercialmente factible, pues no apostaba por muchas cosas nuevas que podían suceder, sino por lo que ya sabía que iba a funcionar. Entonces hemos estado en una pescadilla que se muerde la cola, que iba todo un montón de años. O sea, yo lo que creo, o sea, siempre hubo eso, siempre hubo, vamos a dirigir, lo que te comentaba antes de Leif Barrett. Era el tío más famoso de los años 80, desapareció, y todo lo que había en esa época no lo recuerdan ni sus propias fans. O sea, y toda la música que se hacía en garajes y tal, es lo que te queda ahora de esa época. Y siempre ocurrió, siempre había eso, y de repente por un lado, por la carretera lateral, te salía un estilo, un grupo, un algo, un tal. La industria, la gran industria siempre ha intentado controlar, pero a veces consiguen hacer productos. Las voice bands estas, pues es un producto claro de ellos, que siempre lo tenían controlado, dirigido y tenía su público, ¿vale? Pero el resto del programa, el resto de la música se dedicaban a pescar lo que ya estaba hecho. Dice, hombre, esto tiene pinta de que funciona, me lo llevo por aquí. Entonces llega la compañía pequeña y dice, te compramos al grupo por no sé qué, no sé cuánto. Y lo que hacían era AR carbonarico. Yo lo que estaba pensando es que, o sea, cuando empezó a decaer el CD, o sea, me acuerdo que, joder, o sea, era un poco traumático, porque estabas acostumbrado a hacer masters, CDs, tal, y era como el formato, ¿no? Y yo me acuerdo un día, me quedé pensando y dije, hostia, es que quizás el estar añorando el CD y que ya no se venden CDs y tal, es como cuando la odontología pasó de los alicates a la anestesia. Y entonces los odontólogos estaban, es que claro, con el alicate, tío, lo sacamos, tal. Entonces, la realidad es que el CD ya no es, o sea, es un formato incómodo para muchísima gente y lo que yo creo, yo también, o sea, me gustaría dejar un mensaje positivo para las generaciones nuevas que están por venir y trabajar en el audio y todo esto. Yo creo que es una cuestión ahora mismo de aguantar, o sea, una travesía del desierto, pero que creo que se va a terminar cuando el modelo de streaming, el modelo de toda la digitalización que ha habido y tal, termine ya de aclararse. Es decir, porque también hemos sufrido cuando nace iTunes y cuando nace Spotify, o sea, lo que yo decía, la echada de gaseosa en el máster, o sea, que tú te curabas la producción, seleccionabas el vino, o sea, la uva, la cosecha, tal, tenías tu vino terminado y había MP3 tan criminales y sonaba todo tan mal que era como que se echaban gaseosa. Y esto, tío, es lo que tiene que ver el público. Y decías, pues vaya mierda, o sea, después de todos los meses que íbamos trabajando, cuidando el previo, cuidando exactamente el threshold del compresor y tal, y luego hay ese tipo de modificación.
Eso ahora mismo ya no existe. O sea, yo creo que eso ya ha evolucionado, ya las escuchas son dignas, o sea, a nivel de streaming se pueden ver las cosas bien, y cuando haces una B en relación a tu máster en tu propio estudio dices, joder, es que hay esto ya de diferencia, está ya muy cerca, y esto en un coche o tal, en general, la gente ni va a estar diciendo, coño, pero se nota mucho la caída de calidad. Pero lo que quiero decir es, el problema, o sea, se ha mejorado la calidad en ese sentido, pero ahora está por definir cómo se reparte todo lo que se genera en streaming. Y cuando eso se defina y realmente ya haya un modelo justo para los músicos y para toda la gente que invierte, entonces la industria creo que volverá a estar saneada. No va a ser nunca lo que fue, ¿entendéis? O sea, yo creo que a mí me ha costado entenderlo, pero creo que llega un punto de decir, yo no puedo quedarme en plan, ay, tal, es que el CD, es que tal, y salen fenómenos como el vinilo, que se está vendiendo muchísimo, y tal, que es una señal también como decir, oye, quiero un camino paralelo, es decir, puedo tener todo el aspecto digital, pero quiero el vinilo para disfrutar, poner una aguja y sentir ese tipo de sonido. Y no sabemos dónde puede acabar esto, es decir, lo mismo termina viendo la cassette, también como un elemento nostálgico y tal, pero a lo que voy es, yo, desde mi punto de vista, creo que es una cuestión de resistencia ahora mismo, o sea, aguantar la travesía del desierto con la esperanza de que todo el modelo que se está recomponiendo acabe estabilizándose. Las compañías multinacionales ya no van a tener 4 plantas en un edificio como tenían, sino ahora tienen pisos pequeños con muchísimo menos empleados. Y eso es una señal de esa readaptación. Es decir, nos tenemos que adaptar a estos tiempos y tal. Entonces, yo creo que alguien que se introduzca en esto, joder, o sea, si hay un proceso de resistencia y de aguante y conseguimos que todo se reestructure, se podrá dedicar a vivir de la música perfectamente y tendrá un alcance sobre nosotros que ya tiene una formación previa de partida muchísimo mejor de la que hemos tenido. Bueno, un punto seguido estupendo para hacer una pausa, tomar un café y retomar ese fío de los Recordaros